Noticias. Continuamos aquí en el bocadillo. Carlos, creo que no te habías expresado, aunque van a abundar a las 9, pero sobre esto de la Junta y las expresiones ayer de la Yaresco, que rechazan el presupuesto que envió el gobernador e incluso le da unas órdenes al gobernador y a la legislatura. En efecto, vamos a entrar en detalle sobre ese particular a las 9. Pero ciertamente lo que yo te puedo adelantar es que no es de extrañar lo que está sucediendo. Era lo que habría de esperarse ante el tranque que ya había manifestado el gobernador con respecto a la posición de la Junta sobre la reforma laboral y sobre las pensiones del gobierno a sus empleados. Y ahora también parece que se extiende a ciertas partidas, incluyendo las asignaciones presupuestarias a FAS y a la propia Junta de Supervisión Fiscal. Así que esa escaramuza se veía venir y pues va a culminar en que no va a ser posible, en efecto, la aprobación de un presupuesto, si quieres decir coordinado, de consenso entre la Junta y el gobierno, y la Junta impondrá su presupuesto y ahí veremos. Y tendremos en el análisis que va a pasar después, pero eso es así. Incluso cada cual está pues desarrollando su estrategia y los pros y los contras de cada una de esas estrategias, pues entonces a las 9 pues entramos en ella. Se dio a conocer hoy que la famosa reunión entre Méndez y Carrión, dice Johnny Méndez que fue que lo trató de convencer de que aprobara, pero que ellos le dijeron que no. Sí, supongo que lo que ocurrió, y Luis más o menos intimaba eso ayer, que ante la postura más agresiva que Rivera Chatz en el Senado ha adoptado, e incluso la pista que se estaba desarrollando sobre el particular, trataría a Carrión de buscar adelantar su posición en la Cámara, pero ya le dijeron que no, porque es obvio ahí el Ejecutivo y el Legislativo están alineados en esas posiciones y estoy seguro que no va a haber nada, así que pues. Y ellos siguen insistiendo en la cuestión del bono y en la cuestión de las pensiones, y eso pues parece que va a ser el tranque y será la jueza la que va a decidir, pero estarán luego volvemos con eso, seguro que sí. WKQ analiza. Hasta aquí el bocadillo, siempre felicitando a todas las madres en su día el próximo domingo, que pasen un buen día y un buen fin de semana. 8:52. En el 2018, todo Puerto Rico está enchufado a WKAQ 580. Revalidamos como la estación número 1 en todo Puerto Rico por encima de las FM, gracias a nuestros oyentes que son nuestra razón de ser. Según la más reciente encuesta, WKAQ arropa todo Puerto Rico con un combo en audiencia nunca antes visto que nos coloca solos en la primera posición, bien despegados de todas las demás estaciones. Número 1, indiscutible. Esto hay que celebrarlo con más análisis y más información. Chicos, no me asustes, pensé que ibas a salir con una de las tuyas. Luego del embate histórico del huracán María, la radio y entre todas, WKAQ 580 se convirtió en la brújula hacia la recuperación. Las cosas como son, sin casarnos con nadie. Somos la voz del pueblo. Con los datos y la revisión histórica, la brújula de Puerto Rico es magistralmente manejada por el capitán de la nave, la mente maestra, nuestro director de noticias y contenido, Javier Cosme. WKAQ se ha convertido en el faro de luz que guía a todo un pueblo en la búsqueda de la verdad, teniendo como objetivo el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Nuestra misión, problematizar, informar y preguntar. Solo nos resta decir, esta es WKAQ 580, la estación número uno en todo Puerto Rico, sacando la cara por el pueblo. Puerto Rico tiene salvación.
Los bonistas de Cofina hemos ofrecido reestructurar la deuda cobrando menos y prestando dinero nuevo. Para los bonistas de Cofina, Puerto Rico viene primero. De hecho, muchos más puertorriqueños invirtieron sus ahorros en Cofina que en ningún otro bono. Juntos podemos ayudar a salvar el futuro de nuestra isla y los ahorros de miles de nuestros retirados. Un mensaje de la coalición de bonistas senior de Cofina. Camino al éxito. ¿Sabías que muchos hispanos son víctimas de la discriminación de vivienda? Pasa con mucha frecuencia. Yo tengo buen crédito, buen empleo y buenas referencias, pero cuando el casero me conoció en persona, me negó el apartamento. Es ilegal que los propietarios nieguen tu solicitud, te cobren más alquiler o te manipulen para dejarte fuera de ciertos vecindarios por tu raza, nacionalidad, color, religión, sexo, discapacidad o situación familiar. Imagina que te nieguen un apartamento debido a la discriminación de vivienda. Eso está mal. Sí, pero ¿quién tiene el poder para detenerlo? Tú lo tienes. La ley está de tu lado. Si has sido discriminado por tu raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad o situación familiar, haz una denuncia en HUD. La vivienda justa es tu derecho. Úsalo. Visita HUD.gov/Fair Housing. Un servicio público de HUD y la Alianza Nacional para la Vivienda Justa. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Puerto Rico tiene salvación. Los bonistas de Cofina hemos ofrecido reestructurar la deuda cobrando menos y prestando dinero nuevo. Para los bonistas de Cofina, Puerto Rico viene primero. De hecho, muchos más puertorriqueños invirtieron sus ahorros en Cofina que en ningún otro bono. Juntos podemos ayudar a salvar el futuro de nuestra isla y los ahorros de miles de nuestros retirados. Un mensaje de la coalición de bonistas senior de Cofina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Más de 1 millón de personas en los Estados Unidos padecen la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos más comunes y que suele afectar en mayor proporción a nosotros, los latinos. Los síntomas más comunes incluyen temblor en las manos, dificultad para moverse o incluso cambios en la voz y falta de expresión facial. Si uno tiene cierto número de estos síntomas y tiene varios de estos síntomas y los síntomas han sido progresivos o se están haciendo más y más constantes conforme pasa el tiempo, es un buen momento como para hablar con el doctor primario o incluso ir a ver al neurólogo. Como nos dice el doctor Adolfo Ramírez Zamora, siempre es mejor diagnosticar la enfermedad en una etapa temprana. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com. La noticia y el análisis sigue en el 580. Próximo Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo en WKAQ Analiza. Director de noticias y contenido Javier Cosme. Estás en la estación de análisis y noticias número 1 de Puerto Rico. En tu radio
Pablo. Nos escuchas por WKAQ 580 AM San Juan, WKQ 1420 AM Ponce, WIEL 600 AM Mayagüez. En tu smartphone y tablet por Euforia y en tu PC por WKAQ580.com. Tu acceso directo a la poderosa redacción digital Claro. Conéctate ahora y accede a contenido exclusivo y mucho más de WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. WKAQ 580. Una estación de Euforia. Si aún no tienes el app, descárgala ya. Escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo. Es WKAQ Analiza. Muy buenos días, amigos Radio Escuchas. Bienvenidos a WKAQ Analiza por WKAQ 580. Saluda Carlos Díaz Olivo desde los estudios de Univisión Radio y don Luis Eduardo Pavón Roca al otro lado de la línea telefónica. Presente. Saludos a todos. Pues don Luis, creo que el tema obligado es el que comenzamos a abordar a final del bocadillo, a preguntas de don Fernando, que es el intercambio o la comunicación escrita que Natalia Yaresco, en su condición de directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, le envía a el gobierno de Puerto Rico y concretamente al gobernador Rosselló, en donde básicamente le dice que ha incumplido con la legislación promesa y que el borrador de presupuesto que ha presentado está encontrado con el plan fiscal que había aprobado la Junta e incluso le hace señalamientos sobre el incremento en los fondos a FAS, el no hacer ajustes al presupuesto de la legislatura. Habla hasta que incluso no aparecía en el presupuesto una asignación al plan de salud del gobierno, y ante esos señalamientos pues todavía no ha habido una comunicación formal en respuesta del gobierno, pero sí Cristian Sobrino, el representante de Puerto Rico en la Junta de Supervisión Fiscal, respondió a los señalamientos de la comunicación de Yaresco diciendo que la Junta se está metiendo en la articulación de política pública, que eso queda fuera de su ámbito de acción, que la Junta pretende que se le aumente el presupuesto y ellos no lo van a hacer, y que ciertamente se mantienen firmes en la posición de no reducir las pensiones de los empleados públicos y no darle paso a la reforma laboral en el ámbito privado como lo ha requerido la Junta. ¿Qué te parece esa comunicación y cómo ves la cosa? Añadiría yo a lo que tú acabas de plantear, que hay que tener cuidado de los anillos. La Junta le señala una serie de licencias de fundamento ante el gobierno. Dos tipos de críticas. Una, que sabemos que iba a estar ahí porque esta pelea está casada hace 2 o 3 meses. El tema de la reforma laboral, el tema del presupuesto de la Junta, el tema de los recortes que quiere hacer la Junta, que ya el gobierno ha dicho que los puntos retirados no los vamos a tocar, etcétera, etcétera. Ahí no hay noticias porque esas son las posturas ya. Esa línea en la arena está trazada hace por lo menos 3 o 4 semanas. Pero además de eso, la Junta tiene un listón de sencillamente, yo creo que hay que llamarlo chapucería, si quiere ser más fino, pues descuido, donde le dice la Junta del Gobierno, porque es que tú no me estás fundamentando. ¿Dónde está la prueba, por ponerlo de esa manera, la evidencia de que esta partida va a generarse, de que esto va a pasar? O sea, que ha sido una crítica constante en estos procesos. En términos generales, Carlos, y yo creo que lo importante que tiene que entender el público, estamos viendo unos procesos que no tienen ningún valor en sí mismo que no sea establecer de aquí a probablemente un mes
mes y medio en un tribunal, yo cumplí con la ley y el otro no. A veces en estos procesos judiciales el abogado tiene que enviar una cartita, que todos sabemos que esa cartita no va a cambiar nada, pero esa cartita es importante porque en algún lado dice que hay que enviar una cartita, y si una cartita, igual le va a decir, pero usted no envió la cartita. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo, es un posturing, o sea, es un refrito de posiciones. Vuelvo y repito, en lo medular no hay nada nuevo. Las peleas ya están casadas. Entonces, ¿por qué está pasando? Bueno, porque como esto va a terminar en un tribunal, o sea, ¿qué debe pasar ahora? Los 5 días que dio la Junta, el gobierno se reiterará, corregirá alguna que otra cosa, porque hay unas metidas de patas ahí que son inexcusables, o sea, simplemente chapucería. Y eso, pues, yo espero que el gobierno, ¿verdad?, lo corrija, ¿no? O fundamente, o esa cosa. En los temas neurálgicos, pues, el gobierno se reafirmará en su postura, y aquí la discusión jurídica va a ser qué de todas estas planteamientos, propuestas, ideas, coja usted el término que quiera, son política pública que según el gobierno viene a ser establecida por el gobierno electo por los puertorriqueños, y que son temas fiscales que la ley promesa, el Congreso ha dicho que le toca a la Junta meterse en esos campos. Esa línea no es tan clara, esa línea es bastante gris. ¿Por qué? Porque el que controla la bolsa controla la política pública. O sea, si yo a Carlos le controlo su chequera, pues sencillamente Carlos podrá tener alguna libertad en qué hace aquí o qué hace allá. Pero si yo le prohíbo que use la TH en los cines como medida de control de gastos a Carlos, pues él no podrá ir al cine, y el efecto es que la actividad de entretenimiento de cine pues le está vedada, no porque yo no le dije que no fuera al cine, sino porque no le he dicho para que fuera al cine. Ahí es donde está el juego, donde la Junta está estirando ese chicle lo más que puede, y yo creo que consciente de que lo están estirando, y el gobierno a su vez está haciendo ese argumento a la inversa lo más que puede, creo que también que consciente, y esto terminará en el despacho de la juez que está manejando todos estos temas, y tendrá que pues decir algo, y de ahí empezará esta cosa a progresar, porque Carlos, a mí lo que me parece trágico es que a casi 2 años de promesa, a año y medio de este gobierno y a prácticamente año y piquito de la Junta, estamos lapachando en el mismo bache. Mira, estoy de acuerdo contigo, que aquí esto nada más es una especie de preámbulo, por no decir un montaje, para satisfacer los elementos procesales de disque negociación que se establece en la legislación de promesa, para establecer la Junta la última palabra, y cualquier cosa estar en el escenario para remitir el asunto a la rama judicial. Creo que tocas ahí un aspecto importante, y es que quien controla, ¿verdad?, el presupuesto, el dinero, la bolsa, es quien tiene para todos los efectos la última palabra. Y yo creo que eso es lo determinante. A mí me parece curioso, me parece curioso porque realmente entiendo por qué, pero el gobierno ha adoptado como postura pública que la Junta no puede entrar en cuestiones de política pública, porque eso le toca al gobierno de Puerto Rico. Pero la realidad es que el presupuesto del país es un ejercicio de política pública, y la articulación del presupuesto en su versión final la tiene la Junta, así que es inevitable concluir que la Junta sí tiene injerencia en la política pública, porque en última instancia la articulación de la política pública de nada sirve si no hay los recursos para ejecutar la política pública, y el presupuesto es el último ejercicio de la política pública, en donde ocurren las asignaciones que hace el gobierno de conformidad a los fondos para esas cosas o programas que he identificado, poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, decir que la Junta no tiene capacidad o no tiene injerencia en la política pública del país es una cosa sin ningún sentido.
¿verdad? Y contrario a todo, incluso la razón de ser de la Junta de Supervisión Fiscal y de los poderes sobre el presupuesto que le otorga el Congreso. Yo sé que el gobernador y su administración sabe que eso es así, pero en realidad esta postura se adopta por cuestiones de política, no de política, de sobrevivencia política, porque la realidad es que aunque haya diferencias reales, de que darle prioridad de una cosa sobre otra con la Junta, y que podrá el gobierno tener razón en muchas de esas cosas, en realidad lo que pasa con el gobierno es que no está dispuesto a recortar sus gastos operacionales en la medida en que el país lo necesita y que la Junta le requiere. Pero como hacer eso es tan antipático, puede conllevar un costo político tan fuerte, está claro que el gobernador y su equipo desde el simple saque han decidido echarle la culpa a la Junta y van de todas maneras a mantenerse ante la opinión pública proyectando que ellos están defendiendo ese interés público y que lo hicieron hasta lo último, y tan es así que cuando la Junta apruebe su versión final, ellos van a decir, pues yo no lo hago, y ahí va a ir al tribunal, en el tribunal presentará su posición, el tribunal adjudicará finalmente en la cosa presupuestaria en gran medida como dice la Junta, y después que acabe el proceso judicial, si hay apelación posible o y si se sigue, el gobernador dirá, pues hicimos lo más que se podía, esto es un gobierno de ley y orden, seguimos el canal judicial y tenemos que acatar esto, la culpa de lo que pase aquí es de la Junta, esto demuestra la situación colonial de Puerto Rico y por eso es que necesitamos la estadidad como una herramienta para tener los poderes con que para en la realidad atender la situación económica del país. El libreto está hecho, Luis. Lo que a mí me parece curioso y te quería preguntar a ti, si tú le explicas, le encuentras razón en esto, es que yo estoy seguro, y eso lo sabe también el gobernador, de que el tribunal finalmente en cuanto a cuántos los gastos que va a haber para gastar, etcétera, le va a dar la autoridad a la Junta sobre el gobierno. Eso estamos claros, pero yo entiendo por qué el gobierno lleva esto en esa pelea de la manera que he descrito, pues, como he explicado, por consideraciones electorales. Pero lo que yo no entiendo, y ahí es que te quiero preguntar, Luis, ¿cuál es la postura de la Junta de insistir en la reforma laboral privada? Porque yo te garantizo que el tribunal le va a fallar en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. Porque me está claro, si el tribunal le dijo a la Junta que tú no puedes operar una agencia, porque no puedes hacerte cargo de energía eléctrica, porque está pensando en Samot. Correcto, cuando quiso poner a Samot a cargo de energía eléctrica, porque eso no está en los poderes de supervisión fiscal. De igual manera, me parece que con más razón le va a decir, tú no te puedes convertir en una asamblea legislativa promulgando leyes de regulación de conducta privada, porque menos oneroso era hacerse cargo de la administración de energía eléctrica que está dentro del gobierno, que le dijeron tú no puedes hacerlo. Peor es asumir un rol estrictamente legislativo, no fiscal, legislativo, de regulación de conducta en una sociedad de protagonistas privados. Le van a decir que no. Yo no sé por qué la Junta insiste en eso para cogerse un golpetazo, porque ahí le va a dar una victoria clara al gobernador, esa la va a ganar el gobernador, y el gobernador va a quedar bien parado, porque le va a decir, valió la pena esta cosa, fíjense, esto no era político partidista, porque logramos un triunfo importante, y a los empleados del sector privado le garantizamos el esquema actual que existe. Esa pelea de la Junta a mí me parece obtusa, me parece sin sentido, y es una derrota pintada que la veo ahí y que va a resultar en un triunfo al gobernador en algo que me parece que si fueran un poquito más astutos no lo harían. ¿Tú le ves lógica? Le veo una posible lógica. Concurro con lo que estás planteando en términos generales y la gente debe estar clara que en el texto de la ley promesa dice que una vez el plan fiscal esté aprobado no puede ser revisado ni por el tribunal. Eso está escrito en la ley. ¿Hasta dónde llega eso? Obviamente el mismo tribunal pasará a juicio, pero el legislador, no hay duda
que la intención del legislador es que el tema fiscal de Puerto Rico lo tiene la Junta y ni los tribunales pueden validar eso. Si eso se extiende hasta el presupuesto, yo creo que sí, porque el presupuesto no es otra cosa que la manifestación operacional de ese plan fiscal. Pero veremos a ver qué pasa ahí. Como tú también señalas, hay mucho agarre en promesa para este tema del sector privado. Que no sea el tema de desarrollo económico, que es donde los defensores de esta propuesta, incluyendo el gobernador, que fue defensor de esta propuesta hasta que el país por poco lo guinda. La teoría siendo que Puerto Rico, al ser más competitivo, con menos legislación que afecte el bolsillo del patrono, pues de alguna manera atrae inversión económica. Sin entrar en los méritos o deméritos de ese argumento, vamos a tomarlo como bueno. Yo creo, Carlos, que está pasando dos cosas a la misma vez. Uno, tú sabes que los abogados les gusta estirar el chicle. Y tú vas al tribunal y usualmente tú radicas una demanda o un fiscal radica, opera en todos los sistemas jurídicos. El fiscal muchas veces hace lo mismo. Yo sé que esto lo puedo ganar y esto, vamos a ver qué pasa. Y voy para allá y pongo ahí unas causas de acción en mi demanda que un abogado responsable, ¿verdad?, que cumpla con los cánones de ética, pues tiene una base racional y una base fáctica para hacer su alegación. Pero está consciente de que el caso, por lo que hablamos, que está finito. Pero pues eso uno nunca sabe cómo lo ve el juego, uno nunca sabe cómo los testigos se comportan, uno no sabe qué pruebas salgan por ahí. Así que yo creo que hay algo de eso, de la Junta, insistir en Samot Part 2. Lo debo perder, pero oye, y si lo gano, o si gano la mitad, o si el tribunal se mira, con las vacaciones no te metas, pero con lo del bono sí, no sé. O sea, yo creo que puede haber algo de exploración de un estatuto que es nuevo, de un estatuto que no tiene jurisprudencia, y de temas, señores, que son noveles. O sea, ningún estado de los 50 estados se ha ido a la quiebra. No pueden, jurídicamente hablando. El territorio de Puerto Rico ha tenido el privilegio, si se puede llamar privilegio, de experimentar con coger un gobierno cuasi estatal o que sea un territorio grande y tirarlo a quiebra. Segundo, Carlos, aquí por debajo de la mesa hay un grupo de gente que está pidiendo enmienda a la ley promesa para darle más poderes a la Junta. Puesto de otra manera, cada vez que cogen un bombazo de Washington, de Bishop o de cualquiera de ellos, la postura privada y cuasi pública ha sido de parte de la Junta en defensa de la Junta. Chicos, pues es que yo traté, mira lo de Samo, yo traté de meterme allí para arreglar aquello, y es que pues vino Rubén y me dio un cantazo, pues, porque la ley que ustedes escribieron le falta más carne. Si cogen un segundo cantazo con esto, y ocurre contigo, pienso que la juez les va a decir, te mandaste, por ahí no va. Están en mejor. ¿Ganará el gobernador? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero va a ser una victoria pírrica, porque le va a dar base entonces a cualquier congresista y a la propia Junta a excusar su ineficiencia diciendo que la ley no es suficiente, me tiene que dar más por esto, los indios son demasiado rebeldes, ellos no quieren ninguna sugerencia y mire, están velando. Amplíe el poder de la Junta, permítanos expresamente intervenir en este tipo de cosas y usted verá cómo resolvemos los problemas en Puerto Rico. Es la única explicación que se me, porque parto de la premisa de que los abogados que están articulando estas estrategias son gente con mucha capacidad, son gente inteligente, gente que ha leído la ley y gente que no, o sea, no son ni tontos ni suicidas. Por lo tanto, si insisten en una samotada parte 2, pues es porque tienen que estar pensando, si gano algo, bueno, y si pierdo, tengo una base para pedir, para presentar por qué no estoy siendo efectivo, y segundo, para pedir enmiendas a la ley. Veo el esfuerzo que has hecho de buscarle algún tipo de racional a lo que está ocurriendo. Creo que esa última parte de establecer que los poderes que hay sobre promesa no son suficientes para la Junta atender la situación fiscal, dada la testarudez que exhibe el gobierno local,
Lo que pasa es que veo tan complejo que el Congreso pueda volver a actuar sobre Puerto Rico, que realmente, pues, ¿verdad? Por la dinámica el mismo electoral congresional. Pero, pasa que realmente no creo que ahí lo puedan lograr. Pero pues, estamos tratando de encontrar razón en una cosa compleja. Estoy tratando de decir, referente a los abogados que están llevando esta estrategia. Y segundo, hay un factor aquí importantísimo, Carlos, que hay que tirar esto en la mesa, y a mí me preocupa mucho. Aquí hay unas elecciones en noviembre, que todos los analistas dicen que va a cambiar el panorama político en Estados Unidos, entre demócratas y republicanos. A y B, sin que pase nada en términos de noviembre, los nombramientos de muchos de estos cesan y vienen nombramientos de Trump. Ojo, las deferencias y la elegancia, si alguien ha criticado a Carrión he sido yo, y a veces de más y he mandado y he dicho cosas que tal vez no debía haber dicho, pero está el récord ahí, me sostengo. Pero Carrión puede ser un tipo muy elegante al lado de un troglodita propiano. Y eso es una cosa que yo creo que hay que ponderar en las estrategias. Porque esto no se... O sea, nosotros tenemos... Yo decía cuando aprobaron promesa que por lo menos 10 años. Cuando por ahí había una gente que decía, no, en 4 años salimos de promesa. Yo decía 10. Como yo veo la cosa, esto es para 15 o 20 años. Sí, eso es lo que probablemente haya, extensiones de tiempo. Pero mira, seguimos con la discusión, vamos a la pausa y retomamos el tema. WK con Alisa. De lunes a viernes a las 7 de la noche llega el 580 en una edición extra innings luego de jugar pelota dura por Univisión Puerto Rico. Ferdinand Pérez a WKAQ en la noche. WKAQ en la noche con Ferdinand Pérez, el único programa con presencia en todas las plataformas de Univisión Puerto Rico, radio, televisión y digital. No te puedes perder la nueva temporada de WKAQ en la noche con Ferdinand Pérez. Lunes a viernes a las 7 de la noche por el 580. Expertos en análisis y noticias. Puerto Rico tiene salvación. Los bonistas de Cofina hemos ofrecido reestructurar la deuda cobrando menos y prestando dinero nuevo. Para los bonistas de Cofina, Puerto Rico viene primero. De hecho, muchos más puertorriqueños invirtieron sus ahorros en Cofina que en ningún otro bono. Juntos podemos ayudar a salvar el futuro de nuestra isla y los ahorros de miles de nuestros retirados. Un mensaje de la coalición de bonistas senior de Cofina. Soy el luchador del bosque. ¿Qué? Ese superhéroe ni existe. Claro que sí. Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina. Me siento mejor y hasta bajé de peso. Así que soy el luchador del bosque, defensor de la naturaleza y del universo. Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos. Mira, ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el luchador del bosque. Sigue al luchador del bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
tiene salvación si aprendemos del pasado. Los bonos GO permitieron que los gobiernos gastaran de más y abusaran del crédito de Puerto Rico. Por eso, 12 estados los limitan o prohíben. Prefieren bonos como Cofina, que son mucho más económicos y no permiten que el gobierno comprometa los ingresos del Fondo General. Hoy los GOs reclaman que se les pague antes que a maestros y policías. Los de Cofina no reclaman el dinero de otros. Un mensaje de la coalición de bonistas senior de Cofina. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Abril es el mes de la concientización sobre la enfermedad de Parkinson, uno de los trastornos neurodegenerativos más comunes. Los latinos tenemos un riesgo más alto de desarrollar la enfermedad, por lo que es importante acudir al médico si aparecen algunos de los síntomas, como nos explica el doctor Adolfo Ramírez Zamora. Uno de los síntomas más comunes es un temblor. Si uno tiene temblor en las manos, en el mentón o en los labios, puede ser un síntoma de la enfermedad. Otro síntoma común es tener cambios en la escritura, como escribir mucho más pequeño, tener dificultad para caminar o moverse, tener una voz muy baja, cambios en la voz o falta de expresión facial. Si tienes alguno de esos síntomas, más vale consultar con el médico. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com. Escuchas WKAQ 580, emisora oficial de Pablo Milanés y su concierto Canciones para Siempre, 19 de mayo, Coliseo José Miguel Agrelot, boletos a la venta en Ticket.com. Esta emisora y sus auspiciadores no se solidarizan necesariamente con las expresiones emitidas en este programa. Escuchas WKAQ 580, expertos en análisis y noticias. No te olvides, hoy a las 3 de la tarde, el fiscal del pueblo, Ojeda, en el 580. Ahora continúa escuchando WKAQ Analiza con los licenciados Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo por WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. De regreso a WKAQ Analiza por WKAQ 580. Seguimos en la discusión de la lucha Junta de Supervisión Fiscal Gobierno de Puerto Rico. Don Luis Pavón Roca, ¿sigue en línea? Aquí, bueno, estoy gordito, pero preparando. Sí, eso es correcto, por lo menos en comunicación telefónica. Eso sí. Mira, Luis, te quería, en esta discusión de la Junta, traerte otro ángulo. Nosotros hemos comentado en varias ocasiones que aquí un asunto medular que no se acaba de atender y que podría ser un elemento que una vez se resuelva comienza a poner a correr todo y a agilizar las cosas, que es la lucha entre los acreedores que tienen bonos, obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico, y los acreedores que tienen bonos de Cofina, es decir, asegurados con el impuesto sobre venta y uso. Y ese asunto no acaba de dilucidarse, a pesar de que es un asunto esencialmente, no esencialmente, un asunto estrictamente jurídico que no requiere mayor desfile de prueba como tal. Y aparentemente, lo que me han dicho, que no se había empujado todavía a dilucidarlo judicialmente, porque aparentemente se habían estado dando negociaciones a ver si voluntariamente los dos grupos de acreedores llegaban a un acuerdo, o sea, bajo la teoría de que si nos sometemos puede que gane los acreedores generales y los de Cofina se fastidian completo, o se ocurre la alternativa, gana Cofina, se fastidian los generales, que es mejor llegar a un acuerdo donde cada uno muerda algo. Pero lo que veo es que si esa era la razón para esa posposición, Luis, pues no acaba de llegar al acuerdo, y me parece a mí, a base de experiencia de la que uno ha vivido en estas cosas, que cuando tú tienes la gente negociando así, si no hay presión, el acuerdo y la negociación sobre el acuerdo se sigue postergando y no se acaba, sobre todo si hay gente aquí con el lápiz facturando a todo lo demás. Yo me parece, y ahí te quería preguntar, que yo creo que hay que poner presión de un término para ver si se llegó a un entendimiento entre esas partes que la Junta pueda más o menos avalar, o que se someta ya judicialmente, porque me parece a mí que no se puede esperar más tiempo aquí y que ahí
eso ha sido una de las fallas más terribles en este proceso, para el cual, aparte de la explicación de un intento de negociar, yo no encuentro razón para tanta composición. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La juez ha sido muy tímida en atender un asunto, como decía Carmen Rita Vélez Borral, de umbral. Y concurro contigo, fundamentalmente jurídico. Aquí los hechos son perfectamente estipulables, porque aquí están los prospectos, aquí están las emisiones, aquí están las opiniones, aquí está esto, aquí está todo lo otro. Y bueno, pues resuelva si Cofina es válida o no. Fundamentalmente el argumento de los bonos constitucionales es que todo el dinero que entra al fisco de Puerto Rico garantiza los bonos constitucionales, y que haber sustraído de ese fondo general un pedacito en realidad, un pedacito de un sales tax para crear esta corporación, pues menoscaba ese compromiso previo constitucional. Ese es el argumento de los famosos GO o de obligaciones generales. Y los de Cofina, por supuesto, argumentan que no, que esto es perfectamente válido, que de hecho es el mecanismo que se utiliza y se preferencia en muchas jurisdicciones, porque precisamente asigna un fondo particular, específico y cuantificable de donde se va a repagar y hasta donde se puede coger prestado. Así que la controversia está ahí. Lo que yo creo que, Carlos, también hay que poner en la mesa es que el desmadre de falta de transparencia del gobierno en sus números tampoco ayuda a ese proceso. ¿Por qué? Y me explico. Al día de hoy no tenemos estado financiero del 2014, 2015, 2014 creo que sí está, 2015, 2016, 2017. No tenemos transparencia en nada de lo que dice el gobierno. Lo dice la Junta, lo dicen los analistas, lo dice todo el mundo. En parte por culpa de este gobierno y en parte porque este gobierno heredó un reguero contabilístico, ¿sabes? Yo creo que hay que ser más que CPA, hay que ser mago para tratar de certificar unos estados financieros en un país que lleva 30 años montando su economía, montando sus papeles en ficciones y en imaginaciones de diferentes funcionarios. Así que no estoy culpando un 100% a esta administración, le estoy culpando lo que le toca. Tú llegaste, te dieron el contrato, estabas aparentemente claro, porque en la campaña dijiste que eso era una tragedia y todos los males se repetían a que no había estado financiero certificado, y a año y medio no pudo certificar ninguno. Y entonces, ¿por qué esto es un problema, Carlos? Porque como tú bien señalas, lo que va a motivar que estos dos gorilas se pongan de acuerdo es que me toque algo. O sea, el objetivo aquí de todo bonista es que le toque el máximo que puede estar disponible para mi cliente, ¿no? Ese es el objetivo de todo abogado. Pero si no está claro cuánto es, o sea, la pelea no es la misma si tú y yo nos vamos a pelear por un peso que si nos vamos a pelear por $1,000,000 pesos. Si nos vamos a pelear por un peso, la actitud puede ser más agresiva, porque yo voy a decir, espérate, pero para que me sobre esa porquería yo lo quiero todo y me la juego, y pues si no me tocó nada, no me tocó nada, pero si me tocó algo, me cogí el peso completo. Si hay $1,000,000 pesos, yo te puedo decir, espérate, Carlos, cógelo con calma, no nos matemos mucho, porque tú sabes, puede ser que aquí nos convenga mejor, tú coges un chipito menos, yo cojo un chipito menos, pero hay chavitos para repartir. Y esa definición, honestamente, pues, yo no la veo y no me atrevo ni a apostar. La pasada administración llegó a unos acuerdos que después se hicieron salir agua, y habrá que pensar, habrá que mirar eso con detenimiento en algún momento, a ver si fue una buena o una mala decisión, una mala negociación. ¿Te acuerdas que en acueducto se había llegado a unos acuerdos parciales? Perdóname, acueducto no, en energía eléctrica, donde se le reconocía un 85% a los bonistas. Eran unos números que variaban de acuerdo al bonista interno de prepa, pero en el promedio eran como un 85%. Hoy día estamos hablando de un 20%, de un 15%, de un 10%. O sea, que en el devenir histórico de 3 años, de 2 años, esos bonistas que pensaban que iban a coger 85 chavos de dólar, mucha gente le está diciendo, muchachos, si coges 20 más en coche. Y como sigue la cosa,
Carlos, yo creo que cada día está más lejano que ese poste tenga $1 millón y más que lo que va a tener es un pesito. Pero mientras el gobierno de Puerto Rico no se mueva en esa dirección, de sentarse a la mesa con un número concreto y claro y decirle a cosas bonitas, mira, como dice el anuncio, en verdad, esto es lo que hay, y esto es lo que yo voy a hacer y esta es mi propuesta. No te gustará, pero esta es mi propuesta, esto es lo que yo voy a empujar. Y aquí están los números que sustentan esto. El otro lado entonces ya está en posición de decirlo, espérate, si eso es lo que es, ¿qué más me conviene? ¿Seguir peleando con el de al lado? Porque muy correctamente en estrategia el gobierno de Puerto Rico desde la pasada administración ha fomentado la discusión y la pelea entre los bonistas. Porque si yo estoy solo y hay días que me quieren dar un puño y yo pongo esos días 8 a pelearse entre sí, pues va a haber par de puños que no voy a comer porque pero no Luis, están repartiendo ellos. Pero sí, pero yo siendo juez y veo que es un asunto, yo debería, en mi obligación de mover el caso, decirle a los acreedores, en ese caso, mire, ustedes dos, mire a ver qué hacen, y tienen hasta tal fecha. Y no ha ocurrido. Pues uno debe intimar que le deben haber planteado al tribunal, de alguna manera, mira, vamos a bregar con esto, haciendo esto primero, esto. Pero en algún momento la juez tiene que ejercer ese control, y yo no veo eso, y no veo a nadie. O sea, lo interesante es que nadie parece estar preocupado porque se dirime ese issue. Ni el tribunal, ni la Junta, ni el propio gobierno de Puerto Rico, ni la gente de COFINA, ni la gente de las obligaciones generales. Hay algo que lo único que puedo pensar es que los abogados respectivos estén facturando, y por lo tanto que mientras más se dilate, pues más guisan. Pero desde el punto de vista de Puerto Rico, no veo que sacar Rosselló dilatando eso. No veo tampoco la Junta como tal que saca dilatando eso. Yo creo que, Carlos, yo discrepo de ti, si vemos este tipo de litigio en otras jurisdicciones, la dilación parece ser la norma del día. Fíjate que en el caso de Argentina, los bonistas, o sea, hasta hay un tipo de bonista que es el famoso buitre, ¿no? El que no es el bonista que compró creyendo en las promesas del Estado de Puerto Rico, no, ese es uno. Doña Pancha es uno. El que dice, que llegó después de que la crisis estaba formada y lo compró a un precio que lo compró 20 chavos, porque lo está comprando y él sabe que es junk, o sea, él compró junk y está apostando a que si esto yo duplico, porque de 20 chavos pasa algo y cae en 40, pues dupliqué mi dinero. Oye, y si lo cobro el peso completo, muchachos, digo, honro. Esa gente tiende a hacer protracted litigation. El caso de Argentina fueron 20 años. Están ahí, es un poco el juego de quién se cansa primero. El gobernador puede tener una motivación, es patear la lata. O sea, digo, el demandado como regla general, Carlos, en este caso... Sí, no lo vamos a ver tampoco porque yo no quiero pagarle a nadie. Mientras yo no tenga que ir un cheque, estoy ganando. O sea, me están cobrando chavos. Espérate, si esto no se resuelve, pues yo no tengo que pagar, porque hasta que esto no se resuelva, alguien diga, usted haga un cheque, pues yo no tengo que hacer un cheque. Así que, ojo, el gobierno. La Junta es un question mark, porque si la Junta tiene como norte y como objetivo resolver esto a la brevedad posible, pues sería el único jugador que tendría un interés en mover el caso. Y ciertamente, que yo sepa, no lo han hecho. Y para bien o para mal, más bien para mal, nos ha tocado una juez, ¿cómo podemos decir? Muy pausada. O sea, ella empezó con unos augurios muy positivos de que esto tiene que tomar en consideración a la gente, y esto no es para matar por Puerto Rico. Pero, oye, a nivel de decisiones importantes que haya tomado esta juez, la única que yo puedo identificar es el tema de Samot. O sea, donde único la juez ha dicho algo, que uno diga, ok, me tiro una línea. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues uno como abogado, con un estatuto que no conoce, que no tiene jurisprudencia, pues tú sabes, tú quieres guidance, tú quieres leer por dónde va a picar la bola. Y una vez me dicen, hasta ahí usted no puede llegar. Bueno, si no me gusta voy para arriba, si no me gusta enmiendo el estatuto, o trato de enmendarlo. Pero ya sé que la línea está puesta aquí por quien tiene
el Poder Judicial. A mí no se me ocurre, no sé si Carlos puede identificar otra instancia. Con lo de Samot, creo que la juez actuó y precisó unos límites, ¿no? De un lado y de otro. Pero fuera de eso ha sido decisiones un poco pateando lata o inconsecuentes, o sea, boberías procesales que no tienen mayor consecuencia. Mucho del gasto legal, todos los que nos escuchan, o gran parte de los que nos escuchan, saben que han recibido cualquier cantidad de cartitas diciéndole, mire, usted dice que llenan los papeles para proteger su chavito, y el 29% de la gente no sabe qué tiene que hacer con los papeles, no sabe por qué le den los chavos, no dice el papel exactamente de qué se trata el asunto. ¿Usted sabe lo que cuesta usted estar enviando por el correo americano esa cantidad de papeles que se hace de nuevo por ejercicios procesales? Y pues, a ver, yo estoy en varios de esos casos. A mí hay días que me llegan 60 notificaciones a mi teléfono. O sea, es prácticamente y yo tengo ahí unas cosas bobas en términos del macro. O sea, yo no estoy en ningún caso de los el único que más o menos podía haber hecho algo de política pública ya no está ante el tribunal, que era un litigio entre municipios y bancos gubernamentales. O sea, lo que yo estoy es minucia. Y me llega 60. O sea, en realidad es overwhelming, es una cosa que es muy difícil manejarse. Pero como tú bien señalas con un tono cínico, ¿no? Pues los abogados están facturando. Están facturando bien facturado. Mira, Luis, pasando entonces a otro tema, necesito que me oriente y me dé explicación. Me refiero ahora a energía eléctrica y los procesos legislativos. Se supone que el Senado había dicho que no iba a aprobar un proyecto tal y como lo envió Fortaleza sobre la privatización de energía eléctrica, que en realidad iba a bifurcarlo, iba a separarlo en dos proyectos, una para la venta de los activos y otra para la concesión de los contratos a la entidad privada o entidades privadas que finalmente entren a operar el sistema o parte del sistema. Y estaba ahí, entre otras cosas, el senador Seyhammer Fajado, desarrollando la medida legislativa sobre ese particular. Entonces ayer, de buena primera, aparece la Cámara de Representantes aprobando esencialmente el proyecto del señor gobernador en una sola pieza, es decir, no la separación que propone el Senado o anunció el Senado, y tampoco, contrario a lo que Seyhammer ha insistido, que haya una junta reguladora fuerte e incluso con injerencia en el proceso, mantiene la concepción del gobernador de que esa junta reguladora sí puede existir, pero no va a intervenir en este proceso de negociación. Y ese proyecto se aprueba ayer por la Cámara. ¿Qué explica esto? O sea, ¿por qué la Cámara se lanza a hacer esto? ¿Será una estrategia del gobernador que le pide a Johnny Méndez que mueva eso en la Cámara para hacerle algún contrapeso a lo que el Senado esté haciendo? ¿O a qué responde esto? Porque no le veo mayor lógica si el Senado ya ha dicho que lo va a tratar de otra manera. No sé, si hubiese salvo una explicación de astucia política que explique esto, uno hubiese pensado que lo más sensato era esperar más o menos cómo se perfilaba lo que va a hacer el Senado y tratar de negociar entre ambos cuerpos e ir en un bloque unido en una medida tan importante como esta, pero la Cámara se fue al frente. Mira, Carlos, yo creo que, excepto porque reclaman ser estadistas, hay muy poco que une a este liderato político que está en el poder. O sea, una vez más, hay un gobernador que se enfrenta a gobernar solo. Y en realidad ya se está convirtiendo en un patrón histórico. El Fortuño tuvo serias dificultades gobernando, y de nuevo no estoy pasando juicio si lo que quería hacer era bueno o malo, sencillamente que no tenía una legislación
legislatura que le apoyase en su proyecto. Ya había una divergencia de visión prácticamente de partidos contrarios, ¿no? De Aníbal ni hablemos. El famoso gobierno compartido, que era sin partido, ni Aníbal tenía Partido Popular detrás de sí, ni el PNP le sirvió de mucho, excepto por unas excepciones muy marcadas, en apoyo al Ejecutivo. Estoy pensando más allá del partido, del gobierno constitucional, ¿no? Hay tres poderes, unos se velan a los otros, pero se supone que sea por fin común. Alejandro, sabemos que era con el mismo partido, pero no era compartido. O sea, los proyectos cruciales de Alejandro se los guindaron un grupo de legisladores. Y de nuevo, no estoy pasando juicio sobre quién estaba bien y quién estaba mal, estoy dando el hecho de que tenía una guerra. Y ahora lo estamos viendo. O sea, el gobernador Rosselló no tiene control en el Senado de ningún tipo. No tiene control en Washington. O sea, la guerra que hay es abierta. No sé si te fijaste que la semana pasada el gobierno anunció una serie de fondos que se allegaban, no recuerdo, creo que a vivienda, el anuncio que hicieron muy bueno, por cierto, o sea, una buena noticia. Y rápido salió una de las asesoras principales de Jennifer tuiteando que se les había olvidado que esos fondos llegaran porque lo consiguió la comisionada y que nada tuvo que ver el Ejecutivo en conseguir esos fondos. Un poco diciéndole, no sean hipócritas, y son del mismo partido, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo, Carlos, es eso. O sea, Johnny Méndez tiene su reino, Rivera Chatz tiene el suyo, el gobernador tiene el suyo. Yo creo que estamos viendo un juego 2020. Yo creo que está claro que Tomás Rivera Chatz tiene aspiraciones más allá del Senado. No sé si Johnny Méndez, pero políticamente yo creo que se está tratando de alinear lo más que puede, énfasis, lo más que puede, con el gobernador. Y hay esta impresión allá afuera de que Tommy le está haciendo un rancho al gobernador constantemente, que Johnny lo está tratando de ayudar. Yo creo que lo que estamos viendo es un representante de distrito que sabe que sus votitos están ahí en Fajardo, en Vieques, en Culebra, en el sector allí, y que esa gente pues está un poco molesta cuando perciben que un miembro del mismo partido le está haciendo la vida difícil al gobernador, y que él a nivel regional interesa que esa gente, que son PNP, buena gente, tú sabes, gente chévere, pues no le saquen en cara esas cosas, porque su aspiración es ser reelecto por la colectividad. En la medida que tiene unas aspiraciones mayores, pues o sea, que veo ese entrejuego, porque de otra manera no. Pero mira, hay un aspecto del gobernador que luce positivo, que está en control. La situación en la Comisión Estatal de Elecciones con Norma Burgos parece normalizarse. Ay, Dios mío, eso sí. Y entonces me encantó la contestación de Tomás Rivera Chatz. Ayer vino, creo que fue Yune, o el secretario general, y llamó a la paz y la armonía, y vamos a darnos besitos. Y Tommy le bajó por el centro del plato y le dice: en este partido no queremos ni corrupción ni que era lo otro, eran dos palabras fuertes. Lo de corrupción, lo que recuerdo que era lo más dramático, sí. Bueno, le dijo corrupta a Norma Burgos. Y al hijo. ¿Ah? A ella y al hijo. Por eso, pero que baja con un discurso de Día de la Madre. Porque, ¿sabes quién puede estar a favor de la corrupción? Nadie. Bueno, pues yo estoy en contra de la corrupción. Y por eso es que tomo la postura que tomo. Y esto no se negocia. Sí. Pues genial, se acabó la discusión. Pero ahí tienes otro ejemplo de ese estilo del gobernador, de dejar las cosas languidecer. Claro. Y dejar que la cosa se siga pudriendo y siga apestando más. Y entonces dejarla ahí, porque, oye, me parece que para todos los efectos prácticos, Norma Burgos en esa posición ya murió. Yo no te entiendo, Carlos. No sé cuál es, o sea, tú no le querrás dar la mano a torcer a Tommy,
Pero es que ya te rompió el brazo. Sí, la mano no es tuya. Por eso. Bueno, lo que yo no entiendo, Carlos, es que, y sin restarle, para propósito de esta argumentación, no voy a restarle méritos a Norma Burgos. O sea, vamos a suponer que es una buena persona, que es competente. Que es una persona capaz y conocedora de la cosa política, eso no hay duda. Estipulado. Pero con este lío, no te es funcional. Entonces, en algún momento el líder se tiene que dar cuenta de que esto no se trata de que si es buena gente o no es buena gente, o es mala o es buena. Estipulado que es Mover Teresa, vamos, Mover Teresa, pero en el devenir histórico, en este momento, aquí no es funcional. Pues esa ficha tú la tienes que cambiar. Si efectivamente tú entiendes que tiene un valor y una puede aportar, pues tú tienes como líder buscar donde yo la acomodo o lo acomodo, ¿verdad? Para poder seguir utilizando esos recursos de una manera efectiva. El gobernador eso parece que no lo puede manejar. O sea, esto de Norma Burgos, sencillamente, digo, ahora voy a dar una valoración. A mí me parece que fueron muy desacertadas las expresiones de Norma Burgos cuando dijo que el chanchullo con este juez era la norma en Puerto Rico y que eso lo hacían todos los jueces. O sea, y no sé, que yo sepa, al día de hoy no se ha retractado, ni ha modificado, ni ha ponderado, ni ha dicho, pero yo lo dije eso, así sonó, pero bendito, eso no fue lo que quise decir, lo que quise decir fue todo otro. O sea, cero acto de arrepentimiento por parte de quien representa al PNP. O sea, el líder máximo en el tema electoral en los partidos es su comisionado electoral. Y la comisionada del Partido Nuevo Progresista dice que los jueces de Puerto Rico que presiden HIPS chanchullan los casos. No lo dijo así, ¿verdad? Pero la inferencia que uno hace de lo que ella dijo es esa. Caramba, sencillamente te tiraste, no puede ser, y uno mete la pata y la saca. Retráctese, modifíquelo, y es bien fácil. Lo que tú voy a haber dicho era, mira, yo lo que quise decir es que en temas administrativos ellos llamen, a cada rato llamo un juez, que nuestro juez llame, pues porque preguntó si había vacaciones, si no había vacaciones, a qué hora se abría la junta, y ahí tú más o menos empastelas lo que dijiste. Mira, no voy a seguir hablando contigo, tú me das desasosirio, yo creía que eso ya estaba resuelto y veo que no. Díaz Olivo para comisionado electoral. Pero tú cada vez me degradas más y me quieres fastidiar más a mí. Mira, vete, buen fin de semana, nos vemos. 2018, todo Puerto Rico está enchufado a WKAQ 580. Revalidamos como la estación número 1 en todo Puerto Rico por encima de las FM, gracias a nuestros oyentes que son nuestra razón de ser. Según la más reciente encuesta, WKAQ arropa todo Puerto Rico con un copo en audiencia nunca antes visto que nos coloca solos en la primera posición, bien despegados de todas las demás estaciones. Número 1, indiscutible. Esto hay que celebrarlo con más análisis y más información. Chicos, no me asustes, pensé que ibas a salir con una de las tuyas. Con el empate histórico del huracán María, la radio y entre todas, WKAQ 580 se convirtió en la brújula hacia la recuperación. Las cosas como son, sin casarnos con nadie. Somos la voz del pueblo. Con los datos y la revisión histórica, la brújula de Puerto Rico es magistralmente manejada por el capitán de la nave, la mente maestra, nuestro director de noticias y contenido, Javier Cosme. WKAQ se ha convertido en el faro de luz que guía a todo un pueblo en la búsqueda de la verdad, teniendo como objetivo el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Nuestra misión, problematizar, informar y preguntar. Solo nos resta decir, esta es WKAQ 580, la estación número uno en todo Puerto Rico, sacando la cara por el pueblo. Atención Radio Escuchas, esto es un mensaje de Univisión Puerto Rico para toda nuestra audiencia de WKAQ 580 a través de las redes sociales y por mensaje de texto.